Buenas, buenas. Bueno, hoy un nuevo video de alimentación intuitiva en donde voy a hablar de un tema más personal. Va a ser un video donde cuento un poco más sobre mi historia personal y mi relación con la alimentación y en donde empezó esa separación, ese rechazo de escuchar las necesidades propias. Y yo recuerdo cuando era niño, eh, disfrutaba de cada comida y había ciertos alimentos que no me gustaban, pero no había un tema con la alimentación. Simplemente comía cuando tenía hambre, tenía ciertas preferencias, había veces que no tenía hambre y no comía, y nunca fue un tema. Pero en la adolescencia, mis padres, que tenían muchas discusiones, empezaron un proceso de mucha pelea en donde terminó en una separación. Yo no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero pongámosle 8, 9, 10 años por ahí, en donde empezó todo eso, en donde yo estaba con mucha dificultad emocional de procesar y entender eso que estaba pasando. Y entonces lo que recuerdo, que en el colegio, yo tenía, esto era en la primaria, yo tenía en el recreo, había un kiosco en donde comprábamos comida y yo tenía cierto dinero para gastar durante la semana que me lo administraba yo, en principio de una forma sana, pero en ese periodo me acuerdo que empecé a comer un montón. Claro que en ese momento yo no tenía la capacidad de procesarlo de forma madura, pero lo que ocurría concretamente es que comía más de lo que estaba necesitando porque estaba queriendo tapar emocionalmente un montón de dolor y unas sensaciones que no les estaba dando su lugar en mi cuerpo. Entonces comía. Y me acuerdo de esto fácilmente, no tengo el recuerdo de estar comiendo todo el tiempo, pero sí lo que me acuerdo es que la del kiosco me fiaba. ¿Qué quiere decir esto? Para si lo escuchan de un país que no es Argentina y que no se dice así. Tenía un libro y un cuadernito en donde estaba mi nombre y anotaba todo lo que yo consumía y después al final de la semana pagaba. Me acuerdo que el recuerdo que tengo es que cuando iba a pagar era una cantidad de ítems que yo decía, es que yo como todo esto. Y no es que me estuviese robando, es que efectivamente yo estaba comiendo todo eso. Entonces en ese periodo hubo un momento, además de todo lo que estaba lidiando emocionalmente, de mucha disconformidad con mi cuerpo, porque yo pasé de tener un cuerpo al que no le tenía ningún tipo de rechazo a verme gordito. Y con mi círculo de amigos, que éramos todos deportistas y estábamos siempre corriendo por todas partes y que estábamos todos de alguna manera en el principio de la adolescencia empezando a estar a gusto con los músculos y ciertas formas de percibir, ¿no? Yo empecé por dentro a tener un rechazo y una pena porque me estaba viendo de una forma que no quería estar. Entonces, ese fue el nacimiento de un rechazo y una negación al cuerpo porque empezó una búsqueda incesante de lograr el cuerpo, de recuperar el cuerpo que yo tenía antes. Entonces, si yo empiezo a observar desde dónde viví la alimentación a partir de ahí, fue diferente a como era antes. Antes tenía una necesidad, la respetaba. Hubo un momento en donde ese periodo se vio intensificado por comer de más para lidiar con mucha emocionalidad. O sea que ahí puedo decir que no es que tenía una necesidad y comía, porque estaba comiendo ahí no por una necesidad. Pero claro, en ese momento y a esa edad quizá no tenía la capacidad de llevarlo de una forma más consciente. Pero luego era todos los días, no sé cuántos años debía tener, 10, 11, 12 años, todos los días hacía 200 abdominales, 500 abdominales, 1000 abdominales, apenas pude, flexiones de brazo, apenas pude, más grande, empecé a ir al gimnasio, todo con una idea de tener cierto cuerpo. Y claro, se empezó a desarrollar una perfección, un arte de dominar eso, entonces
Algunas personas lo harán con más facilidad, otras con menos. En mí y con mi personalidad era una pasión por llegar a esa perfección, pero que si traigo el recuerdo y la sensación que eso tenía, no era un disfrute sano, era un disfrute más mental, y ese juego de querer llegar, y que me hizo pasar por, si hoy tuviese que revivir eso, lo haría totalmente de forma diferente. ¿Por qué? ¿Qué he llegado a hacer para satisfacer esa idea mental? He llegado a hacer ejercicio todos los días con una edad que no tenía por qué hacer ejercicio, tenía que estar jugando, divirtiéndome. Salía a correr todos los días, y días que quizá no necesariamente tendría la gana de salir a correr. Acá vino Pistachito a saludar. A ver, Piti. Piti, Piti. Entonces salía a correr, salía al gimnasio. De repente, si salíamos a comer y tenía ganas de comer algo, iba a comer la comida saludable, iba a comer los carbohidratos, las proteínas magras, iba a comer un arroz con pollo, iba a comer o pollo con verduras o con atún. Entonces toda una rigidez, una no apertura, una cerrado a las necesidades, a la vida, a las situaciones, a las personas, y toda una lucha interna, una obsesión por tener un cuerpo determinado a una edad muy joven, 10, 12, 11 años. Entonces todo eso fue el origen que después moldeó mi personalidad y mi camino de cierta forma, pero que no necesariamente era armonioso. Entonces hacer un montón de deporte, ir al gimnasio, hacer diferentes dietas para generar músculo, después para perder grasa, para jugar al rugby y ser más grandote, para estar definido en el verano, de salir, de tener, por ejemplo, eventos familiares en donde siempre se celebraba con algún tipo de torta y yo jamás comía, de pasar Navidades o Año Nuevo en donde yo comía, no celebraba de ninguna manera así comiendo cosas ricas, pero de vuelta no desde una apertura y una escucha consciente y amorosa, sino desde un rechazo a algo que podía impedir el logro de ese cuerpo, ese ideal que tenía. Y si para muchas personas seguramente yo ya tenía ese cuerpo, ese ideal, y se podría disfrutar de una forma, pero en mí no, en mí la sensación era quiero más, quiero más, quiero más, quiero tener el cuerpo súper definido, que llegaba en cierto periodo, pero claro, para llegar a eso tenía que hacer tanto sacrificio, dejar tanto, que cuando llegaba y me relajaba y empezaba a comer un poco más normal, enseguida lo perdía y ya está. Y era un hechizo que duraba 10 días, 15 días por año para volver a empezar y estar todo el año de vuelta en eso que te atrapa. Entonces gracias a esto puedo entender a todas las personas que están obsesionadas con la dieta de un lugar dentro de lo que es el fitness y la estética, y lo insano que es, y como muchas personas, incluso hay campeonatos dentro del fisicoculturismo, el fitness, que las personas tienen que hacer una alimentación muy restringida para ir perdiendo los niveles de grasa, para que la piel quede más pegada al cuerpo y se puedan ver toda la definición de los músculos, las venas. Y para muchas personas eso es atractivo, y aunque pueda llegar a ser para algunas personas visualmente estético, todos saben, ¿sí? Yo no digo que eso necesariamente sea visualmente atractivo, pero si incluso para algunas lo es, porque eso es personal, pero todas van a reconocer que psicológicamente y física y emocionalmente es un sacrificio, que no es amable, que no es amoroso, y todos terminan comiendo, recuperando todo lo que negaron, pero unos pocos ganan el premio, ganan el podio, ganan ese primer lugar, ganan esa foto, ese estado por unos días, pero después se pierde. Entonces vale la pena. Entonces ahora que estoy teniendo la capacidad, la madurez para abrirme a las sensaciones, esto no es
de hoy, ¿sí? Esto es un trabajo que se viene haciendo hace años, por eso es que lo estoy compartiendo, pero el trabajo sigue. Con esto no quiero decir que ya esté hecho, porque esa impronta está. Entonces, mientras uno se identifique con el cuerpo, va a haber esa dependencia, que algunos tendrán más o menos, ¿sí? Eso depende de varios factores, pero después cuánto uno invierte en su imagen, desaprender eso para algunos va a ser menos porque no le ponen atención, tienen otras prioridades, otras cosas, pero para otros puede llegar a ser algo muy difícil de desaprender, desarraigar, porque están constantemente por años, muchas horas al día pendientes de eso. Entonces hay un sentido de identidad que no va a ceder tan fácil, que de repente no es que se suelta y dice, ah, sí, no pienses más en esto, no, que tu identidad está basada en esa idea. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es traer conciencia a las sensaciones que hay en el presente. Y entonces la identidad deja de ser ese ideal en cómo yo soy, en mi, cómo me estoy viendo ahí en ese video, sino en, está la forma, pero está la sensación por dentro también, porque este cuerpo también es la sensación que hay de moverme, de agacharme, de correr, de respirar, todas las percepciones. Entonces, cuando uno empieza a incluir eso, lo otro no tiene tanto protagonismo. Y lo otro también puede cambiar, porque yo puedo decir, ah, yo quiero tener la nariz así, los ojos así, el pelo así, o puedo decir, soy así, esto es lo que hay, aceptar eso, abrirme a eso, disfrutar eso, y la sensación cambia. El cuerpo así, puedo decir, quiero tener los hombros así, la espalda así, más altura, más chato, menos chato, más rubio, lo que sea, o puedo decir, soy así, con esta cana acá, con la barba así, con las orejas así, con el pelo que empieza acá. Y cuando hay una apertura, el trabajo de abrirse es abrirse a lo que hay, entonces a las sensaciones que hay, incluso las sensaciones que rechazan eso. Entonces uno se va abriendo y te vas a dar cuenta que cuando te abrís, la respiración se relaja, porque cuando hay un rechazo se contrae y se queda rígido. Pero cuando hay una apertura, hay una relajación, la sensación es diferente. Entonces, y después se va trabajando en eso. Mientras más uno lo haga, más pasión, ganas por vivir en ese estado, a la diferencia de vivir que quiero estar así, quiero estar así. Y el que quiere estar así también está bien, porque una no es mejor que la otra, nada más que yo en mi percepción disfruto más de la expansiva, de la aceptación, que del rechazo, de la negación, porque es una experiencia que es menos agradable, es menos, la otra es mucho más liberadora, mucho más natural, mucho más expansiva, mucho más liviana. Entonces, esto es lo que quiero compartir, de todo el tiempo que uno invierte en eso, pero que tiene una raíz psicológica, emocional, que si uno no la atiende, puede pasarse la vida entera. Y yo estoy seguro que hay muchísimas personas que tienen incluso más edad que yo y han generado toda su identidad de vida en base a eso. Pero si eso cambia de repente, es como ¡puf! Te olvidaste. Imagínate liberarte de todas las ideas mentales de que tu cuerpo es así, de todo el disfrute que pueda haber. Entonces vamos a seguir en los próximos videos, porque de vuelta esto da para mucho, pero sabe que van a haber grupos de acompañamiento, puedes escribirte, nos podemos poner en contacto, y si te interesa, si te gusta, por favor escribime, que a mí me gusta saber cómo está llegando esta información, si ayuda, porque lo importante para mí, lo que me motiva es traer liberación en ese sentido, que el que ya está listo para dejar, que diga, sí, gracias, porque me estás tirando una ficha en esa dirección que ya estaba siendo agobiante, estaba siendo demasiado, no quiero tanta prisión mental, emocional, física,
que una vida más amorosa, más liviana y una relación con mi cuerpo y con la alimentación mucho más saludable. Un abrazo y seguimos en los próximos videos.